Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra clase de razonamiento matemático ya con el tema que corresponde a caminos y redes. En este caso, para empezar, ¿qué son estos ejercicios? Básicamente son un conjunto de ejercicios en los que nos van a mostrar de manera gráfica, es decir, con imágenes, relaciones espaciales, es decir, relaciones entre distintas zonas o distintos espacios. Por ejemplo, puede ser calles, avenidas, pasillos, rutas de viaje, rutas de tránsito aéreo, por ejemplo, cómo ir de un sitio A a un sitio B, cuántas rutas podemos tener. Y de esta manera estamos hablando de cómo se relacionan, por ejemplo, salones de clase, viviendas en una urbanización, edificios en una ciudad, pistas, etcétera, ¿no? Vamos a verlo ya directamente con los ejercicios. Sin embargo, es muy importante siempre considerar que esas relaciones espaciales pueden ser de dos tipos. Pueden ser simétricas, es decir, cuando son en ambos sentidos. Por ejemplo, que si tenemos dos localidades, sea por ejemplo dos salones de clase, un salón A y un salón B. Si la relación es simétrica, quiere decir que los que están en A pueden ir hacia B y los que están en B pueden ir hacia A. Es decir, el tráfico es en ambos sentidos. Sin embargo, cuando una relación o un camino o una relación espacial es de tipo asimétrica, quiere decir que solamente se puede ir en un solo sentido. Por ejemplo, que de A se pueda ir a B, pero no se pueda regresar por el mismo camino, o que de B se pueda ir a A, pero no se pueda regresar por el mismo camino. Quiere decir que solamente se puede ir en un sentido. Bien, entonces básicamente vamos a tener dos tipos de ejercicios en este tema. En el primero nos van a dar, por ejemplo, un gráfico. Acá en el siguiente gráfico nos están indicando las posibles rutas entre las ciudades A, B y C. Estas rutas son una forma simplificada de indicarlo. Por ejemplo, puede ser una vía que sea bastante larga, pero aquí básicamente cada línea representa una posible ruta. Por ejemplo, para llegar desde mi casa al colegio yo puedo tomar el tren y bajarme en la estación Los Postes, eso sería una ruta. Puedo ir hasta el paradero de Las Flores y tomar una combi hasta el paradero 12 de Canto Grande, eso sería otra ruta. Por ejemplo, podría ir a la avenida 13 de enero y tomar un micro que me deje en la avenida Los Postes e irme caminando, eso es otra ruta. Puedo irme a pie desde mi casa hasta el colegio, eso es otra ruta. Y aunque sean todas muy distintas y muy complejas o unas muy sencillas, como tomar el tren, si cada una se representa mediante una línea, roja, negra, el color que sea no es importante, pero se representa mediante una línea, ¿muy bien? Entonces en estos casos que nos piden, el gráfico nos representa las posibles rutas, nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuántas rutas hay entre A y B? Y es muy simple, simplemente debes contar. Entre A y B hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles rutas. ¿Cuántas rutas hay entre B y C? Hay 1, 2, 3 posibles rutas. Ahora, si nos dicen cuántas rutas hay entre A y B y C, allí tenemos que hacer una operación también muy sencilla. Simplemente es multiplicar el número de rutas que tenemos desde A hasta B por el número de rutas que tenemos desde B hasta C. Es decir, 6 rutas de A hasta B y 3 rutas de entre B y C. Y eso nos da 18 rutas posibles. ¿Por qué? Vamos a verlo así. Si yo tomo esta primera ruta de arriba, una vez que llego a B, tengo 3 posibles formas de irme, ¿ya? Si tomo la segunda, igual voy a tener 3 posibles rutas. Si tomo la tercera, cuando llegue a B voy a tener otra vez 3 posibles rutas. Si uso la cuarta ruta entre A y B, nuevamente tengo 3 posibles rutas y así con todas. O sea, es 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces 3. ¿Bien? O sea, 6 por 3, 18 rutas posibles. Si tuviésemos 5 ciudades, A, B, C, D, I, y E, y nos piden el número de rutas entre A y E, es igual. Número de rutas, las primeras, multiplicadas por las segundas, multiplicadas por las terceras, y así hasta que lleguemos a la ciudad que queremos. ¿Bien? Ahora, este otro tipo de ejercicios, que es el segundo que vamos a ver, es un diagrama en el que nos muestran una conexión distinta. Si vemos acá son conexiones simplemente lineales. Están seguidas una de la otra, ¿no? Pero en esta la relación es mucho más compleja. Y esto, por ejemplo, puede ser el mapa de unas habitaciones en una casa, o el mapa de salones en un colegio, o el mapa de edificios en una urbanización.
Bien, algo mucho más complicado que simplemente ir desde un punto A hasta un punto B en una línea recta. Entonces en este caso, si se dan cuenta, nos dan rutas simétricas. Todas acá son simétricas, pero también pueden ser rutas asimétricas. Y nos preguntan, nos van a preguntar más bien, ¿cuántas rutas hay entre un punto y el otro? Por ejemplo, ¿cuántas rutas hay o cuántos caminos puedo tomar entre A y C? Bien, según las condiciones del problema. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Simplemente contamos las rutas, una por una. Eso quiere decir que tenemos que estar muy atentos de las rutas que estamos marcando y las rutas que podemos tomar. Si por ejemplo nos dicen cuántos caminos podemos hacer para llegar desde A hasta E, tenemos este primer camino, A1. Podemos ir de A hasta B y de B a E, tenemos 2. Podemos ir de A hasta B, luego hasta C y luego hasta E, tenemos 3. Podemos ir A, B, C, D y E, tenemos 4. Podemos ir A, D, E, tenemos 5. Podemos ir desde A hasta D, hasta C y hasta E, tenemos 6. Podemos ir por último desde A hasta D, hasta C, hasta B y luego hasta E. Tenemos 7 posibles rutas. Pero el punto es que tenemos que contarlas manualmente. No tenemos una fórmula para determinarlo, ¿sí? O sea, sí la hay, pero no para ustedes, porque ya es una fórmula muy complicada. Entonces, ¿cómo avanzamos con estos ejercicios? Por ejemplo, acá nos dicen, si queremos ir desde A hasta D, sin pasar 2 veces por el mismo punto, es decir, digamos que yo quiero llegar a D, no puedo ir a E, B, A otra vez y luego a D, no puedo regresar al mismo punto ninguna vez, es una condición del ejercicio. Nos preguntan qué rutas podemos tomar y empezamos a contar, ¿muy bien? La primera ruta, voy directamente desde A hasta D, desde A hasta D. Segunda posible ruta, voy desde A, luego hasta E y luego hasta D. En segunda ruta, puedo ir luego desde A, paso por E, voy a C y luego a D. Tenemos 3 rutas. Puedo ir luego desde A E, a B, a C y a D. Puedo ir A, B, E, C, D. Y puedo ir A, B, C, D. También podríamos hacer, por ejemplo, A, B, E, D directamente. Esa no la puse. Y así tenemos que ir contando manualmente ruta por ruta hasta que al final tengamos el número total de rutas. ¿Muy bien? O identificar. Aquí no nos piden cuántas, simplemente nos dicen qué rutas podemos tomar. Identificamos las rutas que podemos tomar. Pero, por ejemplo, no podríamos hacer esta ruta. Ir a A, luego a E, luego a C, luego a B, porque tendríamos que volver a pasar por B para llegar a D, o tendríamos que pasar otra vez por A para llegar a D. No podemos pasar 2 veces por el mismo sitio, entonces esa ruta no está permitida. Tenemos por ejemplo acá otra red. Ya estos son redes cuando son así en múltiples sentidos. Caminos es cuando es en una sola línea, redes es cuando es en múltiples sentidos. Acá tenemos relaciones simétricas entre B y C, B y D, D y F, C y E y A. Pero tenemos relaciones también asimétricas. ¿Cuándo? Entre C y A solamente se puede ir desde A hasta C. Y entre D y A solamente se puede ir en el sentido de A. Bien, no podemos ir en sentido contrario. Entonces nos preguntan, si quisiéramos ir, por ejemplo, desde B hasta F, desde B hasta F, sin pasar por el mismo punto, ¿cuántas rutas podríamos tomar? Bien. La primera ruta, la más larga, que yo la coloco por algún motivo como la más larga, podemos ir a B, luego a C, luego a E, luego a A y luego a F. ¿Bien? También podemos ir B, D, A y F. Y la más corta es B, luego a D y luego a F. No hay una ruta directa, pero esta es la más corta que podemos tomar. ¿Qué pasa con las otras rutas? Primero, no podemos pasar por el mismo punto. Quiere decir que no podemos ir a B, luego a C, luego a E, luego a y otra vez a C. Esto no lo podemos hacer. Aunque la ruta esté permitida porque haya camino, no podemos pasar 2 veces por el mismo punto, entonces no está permitida en el ejercicio. Otra ruta que no podríamos hacer, ir a B, luego a C y luego a A. ¿Por qué? Porque la relación es asimétrica.
podemos ir solamente en el sentido desde A hasta C, pero no al revés. Entonces esta ruta no la podemos hacer. Otra ruta que no podemos hacer es ir desde B hasta C, luego hasta E, luego hasta A y luego hasta D. ¿Por qué? Porque entre A y D la relación es asimétrica y desde A no podemos ir hasta D. Muy bien. Entonces estas rutas no están permitidas porque las rutas CA y D y AD no están permitidas. Muy bien. Entonces es muy importante siempre considerar el tipo de relación que tenemos, si es simétrica o es asimétrica. En este, por ejemplo, nos dicen, en el siguiente gráfico se muestran las posibles rutas entre las ciudades A, B y C. ¿De cuántas maneras se puede ir desde A hasta C pasando por B sin pasar dos veces por el mismo punto y sin retroceder? Quiere decir, es muy sencillo, o sea, tomamos un sentido, tomamos luego el otro. Es simplemente multiplicar entre A, las rutas entre A y B y las rutas entre B y C. O sea, 4 rutas acá por 5 rutas acá son 20 rutas. Muy bien, muy sencillo este ejercicio. Si por ejemplo acá nos dicen, ¿de cuántas es el mismo, es otro gráfico, aquí hay 4, aquí hay 5, es el mismo gráfico, pero ahora nos dicen, ¿de cuántas maneras se puede ir desde A hasta B? Desde A hasta B, solamente, no es hasta C, es hasta B. Y regresar a A, acá nos dicen que yo no me regreso. Por acá sí nos están diciendo cuántos caminos y yo sí me tengo que regresar porque yo vivo acá, trabajo acá, vivo acá, tengo que regresarme al final del día. Si no puedo utilizar el mismo camino de ida, sin utilizar el mismo camino de ida, ¿cuántas rutas puedo hacer? En primero puedo tomar cualquiera de las 4 rutas para irme. Eso está claro, o sea, las rutas de ida son 4 rutas. ¿Cuántas rutas hay de vuelta? Las mismas 4. Pero cuando yo haga la suma, ¿por qué voy a sumar? Porque es 4 rutas de ida y 4 rutas de vuelta. Como yo no me puedo regresar por el mismo camino por el que vine, simplemente voy a restar un camino. Entonces tengo 4 rutas de ida, 4 rutas de vuelta, menos un camino que es el que tomé al principio. ¿Cuál es? No importa. Simplemente sabemos que es un camino el que tomamos. No nos podemos ir por 2 caminos al mismo tiempo. Entonces es 4 más 4 menos 1. 7 rutas. Bien, por ejemplo, si tomo la primera ruta para irme acá, quiere decir que tengo 4 posibles rutas para irme, pero yo escogí esta. Entonces cuando me regrese voy a tener esta, esta y esta. No voy a poder tomar esta. En total son 4 más 3, son 7. Bien. Y aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico un poquito más complejo, pero también nos piden, por ejemplo, simplemente, lo primero que hay que ver siempre es identificar el tipo de rutas que tenemos, si hay rutas simétricas o si hay rutas asimétricas o si solamente hay de un tipo. Acá por ejemplo nos dicen de cuántas maneras se puede ir desde A hasta D, desde A hasta D, pasando por E. Es obligatorio pasar por E, ¿sí? En el ejercicio nos lo colocan como obligatorio. Por ejemplo que yo voy de mi casa al colegio, pero dejé mis cuadernos en la casa de mi madrina, entonces tengo que pasar obligatoriamente por allí. Entonces, eso es un posible ejemplo, ¿no? ¿Cuántas maneras puedo hacer esa ruta sin pasar 2 veces por el mismo lugar? Entonces simplemente empezamos a identificar rutas, otra vez, como siempre. Lo que hago acá en este ejercicio es identificarlas todas. O sea, la primera ruta, desde A hasta B, luego hasta C y luego hasta D. Segunda ruta desde A a B, luego a E, luego a G y luego a D. Tercera ruta desde A, B, E, F, G y D. Como son simétricas, yo puedo hacer el movimiento en el sentido que yo quiera. Puedo irme desde A, F, G y D, A, F, E, G y D. Puedo tomar A, F, E, irme a B, luego a C, luego a D. Y el más largo puedo irme hasta A, desde A voy por F, voy por G, luego a E, luego a B, luego a C y luego a D. El camino más largo, recorro todas las casas. Muy bien. Sin embargo, la condición que nos dicen es que tenemos que pasar por E. Quiere decir que lo que yo voy a hacer ahora es descartar las rutas que no pasan por E. ¿Bien? Que son esta, ABCD y AFGD. Estas rutas no las puedo tomar porque no están pasando por E. Entonces yo las descarto. Y entonces como nos preguntan de cuántas maneras se puede ir, simplemente contamos las que pasen por E. 1, 2, 3, 4, 5 en total. 5 rutas son las que pasan por E. Muy bien.
Estos ya sí son un problema como lo van a tener en la ficha, como lo van a tener en los cuestionarios de la plataforma. El gráfico lo tienen que hacer ustedes. Muy bien, yo lo hice acá en el ejercicio, pero lo tienen que construir ustedes. Nos van a dar este problema o un problema similar. Solamente nos van a dar esta información. En un colegio, las aulas de cada año de secundaria y el patio están ubicados de acuerdo a las siguientes características. Uno de los pasillos conecta el primero con el segundo año. Uno de los pasillos conecta el primero con el segundo año. Como no nos indican el tipo de relación, asumimos que es simétrica. Muy bien. Luego nos dicen, otro pasillo conecta el patio con el tercer año. También simétrica porque no nos dicen de qué tipo es. Luego nos dicen, un pasillo conecta el primer año con el quinto año. Primer año con el quinto año. Pero los de primero no pueden ir al salón de quinto año. Entonces, como los de primero no pueden ir al de quinto año, la relación no es simétrica, es asimétrica. Solamente quinto puede ir a primero, pero no al revés. Bien. Luego nos dicen, un pasillo conecta el tercer año con el cuarto año, de forma simétrica porque no nos indican. Y por último, un pasillo va a conectar al patio con el primer año. Bueno, y de último, un pasillo conecta quinto año con cuarto año. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir nuestro diagrama, que ya lo fuimos construyendo poco a poco, ¿no? Ya aquí el diagrama está completo. Y luego empiezan las preguntas. Las preguntas son las que les estoy colocando acá porque aquí no había espacio. Ya una vez que construimos nuestro diagrama, que es lo que vamos a usar visualmente para contar, que recuerden que ese tipo de ejercicios es contando, nos preguntan, si Arturo es un alumno de primer año, ¿de cuántas maneras puede Arturo llegar al patio sin pasar 2 veces por el mismo lugar? Empezamos. Arturo es de primero y tiene que llegar al patio. ¿Cuántas rutas puede tomar? Desde el primero puede ir hasta el patio directamente. Listo, primera ruta. O puede ir desde primero hasta segundo, luego hasta tercero, luego hasta el patio. ¿Bien? Listo. ¿Qué otras rutas puede hacer? Puede ir desde primero hasta el segundo, hasta el tercero, luego hasta el cuarto, al quinto, regresar al primero e ir al patio. Pero como no puede pasar 2 veces por el mismo lugar, y allí estaría pasando 2 veces por su salón de primer año, esa ruta no está permitida. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Podría ir de primero a quinto, luego a cuarto, luego a tercero y luego al patio? No, porque de primero a quinto no se puede ir. Entonces esta ruta no existe, no está permitida. Por eso solamente tenemos 2 rutas. ¿Pudiera ir de primero a segundo y al patio? No, no hay un pasillo que conecte el tercer año a segundo año con el patio. Entonces eso tampoco está permitido. Otra pregunta del problema es de cuántas maneras se puede ir del salón de quinto año al patio. Estamos en el quinto, queremos ir al patio. No hay una ruta directa, no existe, pero podemos ir, por ejemplo, hasta primer año, porque esta sí está permitida, y luego ir al patio. Tenemos la primera ruta. Podemos ir desde quinto hasta primero, pasamos por el salón de segundo a saludar a alguien, seguimos al de tercero y luego vamos al patio. Segunda ruta. Podemos ir desde nuestro salón de quinto hasta el salón de cuarto, luego el de tercero y luego al patio. Bien, y la última ruta, la más larga, de quinto, vamos a cuarto, vamos a tercero, vamos a segundo, primero y de último llegamos al patio. Es la ruta más larga que podemos tomar. Muy bien, entonces, ¿cuántas rutas podemos tomar? ¿De cuántas maneras se puede llegar? 1, 2, 3 y 4. De 4 maneras. Muy bien, chicos. Entonces, ya esos son todos los ejercicios. Simplemente van a realizar como tarea la práctica calificada que va a estar en la plataforma virtual y la ficha que les estamos dando impresa. Primero tienen que hacer el cuestionario que está en la plataforma y una vez que terminen el cuestionario de la plataforma es que van a tener permiso de subir la tarea de la ficha. Si no lo completan, no van a poder avanzar. Y si no completan el video, tampoco van a poder avanzar porque le modifiqué los requisitos. Muy bien. Cualquier duda me comunican en el horario de la clase, por algo ya tienen un horario. Y nos vemos entonces, chicos, en la siguiente clase. Hasta luego.